Hermano, buen día, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Pues sorprendido, oye, o sea, cada semana estamos terminando con noticias muy impactantes en materia de seguridad. Oye, ya nos Sí. contaba un poquito, Karina, qué fue lo que sucedió ayer. ¿Sí se escapó o no se escapó? ¿Se les peló Iván Archibaldo o no? ¿Qué nos puedes compartir, Oscar? Mira, hermano, yo no he podido confirmar con fuentes independientes mías que efectivamente la persona que estaba con el güero o el güerito al momento de su detención hubiera sido Iván Archibaldo. Otros colegas como Luis Chaparro, quien yo quiero y además admiro mucho, ellos sí han podido confirmarlo por sus fuentes. No sería extraño. Este, el güero y además las recientes detenciones hacen pensar que Iván Archibaldo está ya en un círculo muy compacto, se mueve solamente con la gente de su mayor confianza y además por la manera en que supuestamente huyó utilizando los túneles, pues tú sabes, es la marca del padre, ¿no? Así es como el Chapo Guzmán muchas veces eludió operativos federales. ¿Qué sí te puedo confirmar de manera exclusiva? Es que de acuerdo con las conversaciones que tuve ayer con gente que está dedicada al tema de la guerra en Sinaloa, que está en Culiacán, están en el ánimo, yo nunca los había escuchado con este ánimo, hermano. Están muy, muy optimistas de que puedan detener a Iván Archibaldo en horas, en días. De aquí a que tú y yo nos volvamos a ver el miércoles, ese es el nivel de confianza que tienen de detener al Chapito Mayor, lo cual no es poca cosa, porque en 10, 9 días está por vencerse el plazo que puso Donald Trump de los aranceles, ¿te has de acordar? 25% de las importaciones, si no se veía un compromiso serio por parte del gobierno mexicano de atacar a los cárteles. Y Iván Archibaldo parece ser la joya de la corona para o darle más aire a esa negociación o de plano cerrarle y decir, ya, el tema de los aranceles se acabó porque ya tienes al traficante de fentanilo que más deseaba el tío Sam. Oye, está cañón lo que nos estás diciendo, Oscar. A ver, es muy probable que en horas, y gracias porque es información exclusiva, la está escuchando usted primero aquí en MBS, es muy probable que en horas, en días, en semanas sí puedan detener a Iván Archibaldo. Está ahí una estrategia pues para hacerlo cada vez más y más chico. Y me llama la atención es que como un regalo para el tío Sam, y cambió el asunto de entre mayos y chapitos. Últimamente hemos visto golpes fortísimos a los chapitos. El Jando, del que platicábamos la semana pasada, ahora el jefe de escoltas de Iván Archibaldo y la cereza en el pastel, llega la carta del Mayo Zambada diciendo repátrienme o si no va a haber un caos, va a haber un colapso en el sistema entre México y los Estados Unidos. ¿Qué ves en todo eso? ¿Hay una inclinación en contra de los chapitos de alguna otra forma, Oscar? Sí, sin duda, evidentemente, los chapitos son el factor desestabilizador en Sinaloa. Es decir, la guerra que estamos viendo, ellos la provocan con la traición al Mayo Zambada, este secuestro que termina por enviar al fundador del cártel de Sinaloa en Estados Unidos. Digamos que ellos generan este problema. Y este problema está generado porque los chapitos querían deshacerse de la presión que ya tenían por parte del gobierno de Estados Unidos, que ya les tenía puesto la mira por el tráfico de fentanilo. Sí, ellos por un lado son los generadores de esta violencia, porque además la facción del Mayo Zambada siempre se había destacado por tratar de no utilizar la fuerza de manera tan inmediata como un recurso de corto plazo, ¿no? El Mayo siempre, y lo sabemos, ha tenido un talante mucho más negociador que el propio Chapo Guzmán o que sus hijos, que son mucho más reactivos. Así que sí, por supuesto hay, hay, una, hay una tendencia por parte del gobierno mexicano a preferir atacar con golpes mucho más duros a los chapitos y buscar una negociación acaso, o buscar que los poderes fácticos locales en Sinaloa puedan tal vez negociar algo más cercano a la paz con la facción de la Malliza. Esto no significa necesariamente que el gobierno mexicano no esté detrás de la Malliza. Vimos apenas la Ujú. semana pasada cómo iban ya a la Secretaría de Marina tras Marco Eben, este broker de altísimos niveles que se les adelanta a los policías municipales de Tizapán y es asesinado por sicarios que seguramente querían de esa manera callarlo para que no contara los secretos de la guerra en Sinaloa una vez que Ujú. estuviera detenido. Pero hemos visto golpes importantes por parte de ambos lados, pero sin duda, sin duda, sin duda, los chapitos son la prioridad número uno en este momento y yo creo que eso se expresa en la cantidad de golpes que les han dado a los chapitos. Ha sido uno Claro. tras otro, tras otro. Algunos más espectaculares que otros.
como el Jando, como el 200. No hay que olvidar también que está, por ejemplo, el tema también del Castor, que fue Ah, encontrado claro. asesinado en el Estado de México. Ujú. Eh, Vaya, hay una clara inclinación a que Y, sean ellos los enviados hacia Estados Unidos. exacto, porque son enviados a Estados Unidos. Hoy en el diario El Universal aparece pues información importante, de hecho es su primera plana. Han capturado en México a 9 extraditables pedidos por Washington. De los 9, 5 están vinculados al cártel de Sinaloa y particularmente pues varios esta fracción de los Chapitos. Vienen ahí estos dos asiáticos también, Shi Dong y una mujer, Hong Thua Ting Nguyen, espero haberlo pronunciado correctamente, pero pues son extraditables, o sea, son los que está buscando Washington de alguna u otra manera, quizá porque los mismos Chapitos en particular, corrígeme Oscar, pero pues han tenido muchísimo que ver con el tema del tráfico de fentanilo hacia los Estados Unidos, ¿no? Son los que decían que no traficaban, pero que sí traficaron al final. Sí, claro, son los grandes traficantes de Claro. fentanilo justamente por la ruta del Pacífico que tienen abierta y además son los que cometen un error estratégico. Cuando Estados Unidos comienza a presionar muy duro por su detención, que México los detenga y los extradite para que sean juzgados en cortes en Estados Unidos por el tráfico de esta opioide sintético, los chapitos, como para salirse del tema, como decir, no, nosotros nunca hemos traficado con esta droga, fentanilo, ¿qué? ¿O cómo me dijeron que se dice? Lo que hicieron fue mandar una orden a distintas facciones del cártel de Sinaloa, como la facción de los Salazar, por ejemplo, la facción de la gente nueva, y les dijeron, se acabó el tráfico de fentanilo, nadie puede hacerlo porque vamos a colgar mañana unas mantas, tú te acordarás, en el que vamos a decir que nosotros no tenemos nada que ver con este negocio y que incluso en territorio de control del cártel de Sinaloa vamos a matar a cualquier persona que se le vea traficando con fentanilo. Al dar esta orden de manera unilateral, provocaron la molestia de muchísimos brazos armados del cártel de Ujú. Sinaloa que dependían del negocio del fentanilo pues para poder hacerse ricos. Y entonces lo que hicieron es que no solamente se enemistaron con sus brazos armados, sino que crearon distintos frentes de batalla. Hoy esa gente está del lado de la Malliza, que son quienes están diezmando muchísimo. Entonces, los chapitos están rodeados en este momento. Sus antiguos aliados les reclaman que de manera unilateral hayan cancelado el negocio del fentanilo. Los Claro. que no eran sus aliados ya están evidentemente al lado de la Malliza. Tienes por otro lado al gobierno estatal que ya soltó todo el tipo de negociación que tenía con ellos. Al gobierno mexicano, que yo te insisto con esto, están muy optimistas de que la caída de Iván Archibaldo Es va a ocurrir inminente. en días. Es Ujú. casi inminente. Yo te lo digo, nunca había, en los 160 días de guerra en Ujú. Sinaloa, yo no había escuchado a mi fuente tan confiado, tan contento, tan echado para adelante. Y por otro lado, tienes evidentemente un gobierno de Estados Unidos Ujú. que está relamiéndose los bigotes, que ya está de plano ya prácticamente poniendo la camita para ver a qué hora les envían a Iván Archibaldo. Son sin duda horas críticas para los chapitos y mira qué tiempos, hermano, estamos asistiendo en tiempo real, yo insisto, Sí. al funeral del cártel de Sinaloa y a la que Sas. fuera la facción más importante del cártel. Durante las últimas décadas, francamente, ¿no? O sea, de ese Sí, tamaño, me sí, quedo con la sí, sí. frase, o sea, el funeral del cártel de Sinaloa de ese tamaño es lo que estamos viviendo y estamos siendo testigos. Cierro preguntándote, Oscar, ¿ya viste la carta del Mayo? La presidenta la ha confirmado. Ahorita ponemos algunos audios que dijo Claudia Sheinbaum en su mañanera. Es real, es una carta que fue entregada allá en Nueva York. Es una carta donde está exigiendo que sea repatriado, que si no lo repatrian lo van a matar allá en Estados Unidos, que podría ser pues merecedor de la pena de muerte, como fue capturado allá, pues entonces no hay un tratado de extradición. Habla también el Mayo de que si no lo regresan a México puede pues venir una especie de colapso, que podrían Sí. venir secuestros de políticos y de funcionarios que serían buscados por Washington y luego entregados allá en los Estados Unidos, tal cual como le pasó a él. ¿Qué lees en todo esto? ¿Por qué en este momento sale esta carta? ¿Qué tiene que ver con la probable caída de Iván Archibaldo muy pronto y con los golpes que se están dando? ¿Qué lees, Oscar? Yo creo, hermano, que hay que interpretar más allá de la literalidad de la carta. Cuando el Mayo Zambada dice colapso y justamente habla de que las consecuencias podrían ser para incluso políticos mexicanos, me parece que está mandando un mensaje que no hay que ser muy genio para Pues leerlo sí. entre líneas.
está hablando seguramente de las consecuencias de que si a él le pasa algo, eso va a sucederle a muchas otras personas, porque podrían ser también sujetos de una investigación criminal. A mí me queda clarísimo lo que está intentando decir el Mayo Zambada sin que necesariamente lo ponga de manera explícita. Y creo que además ocurre justo en el contexto que hablábamos de la caída de los Chapitos y el momento en que el gobierno mexicano no puede abrir tantos frentes. Necesita forzosamente, por el propio desgaste que significa la guerra en Sinaloa, elegir un bando. Y aquí el Mayo Zambada prácticamente le está diciendo, a ver, si ya tomaron ustedes la decisión de que los Chapitos son los enemigos públicos número uno, pues entonces pueden hacer negocios conmigo, pueden regresarme. Y aquí es importante también decir, Luis, que el Mayo siempre ha sido o ha avanzado con la bandera de que él es el garante de la Pax Narca. Un poco una especie de manera de decir, si me regresan a México, yo puedo arreglar el problema del desastre que está en Sinaloa. Y no es poca cosa, porque significaría salvar a un impresentable como es el gobernador Rubén Rochamoya, darle un poco de margen de maniobra, la justificación de que se haya quedado porque pudo arreglar el problema debido a que el Mayo volvió y seguramente hizo todos los movimientos necesarios para devolver la paz a Sinaloa. Y esto, pues evidentemente, salvaría a Morena de quedarse con un narcogobernador al que tiene que destituir. Yo veo, sin duda, una manera en la que el Mayo dice, regrésenme y les arreglo el problema. Pero, Porque ya me queda claro que los Chapitos ya son el enemigo del Estado mexicano. ¿lo sueltan los güeros, Oscar? ¿Lo sueltan los gringos? Yo no veo, yo no veo. ¿De dónde, no? no? Lo veo. No, y menos con este gobierno. Pero fíjate qué interesante la jugada del Mayo Zambada, porque pone al gobierno mexicano en una situación muy complicada. Tras las El cuerdas. gobierno, exacto, al gobierno mexicano ya no tiene de otra. O lo deja a su suerte en Estados Unidos, con todo lo que eso implica para Sinaloa, o tiene que hacer una defensa muy poco popular de regresar al Mayo Zambada a México. Y entonces el gobierno de México tendrá que explicar después a la ciudadanía por qué gastó tantos recursos, por qué movilizó el aparato judicial, que no se mueve para el resto de la gente, no para el ciudadano de a pie, pero sí para el Mayo Zambada, con tal de darle ciertos beneficios para que regrese a México. Es una venta muy, muy poco popular, no veo que vaya a prosperar, pero ya está al menos la advertencia, o me regresan o colapso. Oscar, te mando un gran abrazo, un honor siempre, hermano querido. Te seguimos en tu red. Hermano querido, un abrazo, buen día y seguimos la conversación, @Oscar Valmen. Es Oscar Valderas y escuche usted siempre La Nación Criminal con Oscar Valderas.